La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. ¿Cómo le fue durante esta semana? ¿Ha estado viviendo en bendición? ¿Por qué ha estado tomando buenas decisiones? ¿Sí? El día de hoy vamos a ver un tema que se llama Aprende a escoger lo bueno. Dile a tu compañero que está junto a ti, aprende a escoger lo bueno. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Salmos, capítulo 25, versículo 12. Salmos 25, 12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Vamos a orar. Venimos delante de tu presencia, Padre, con el propósito de que tú nos enseñes tus caminos, para que aprendamos a escoger lo bueno cada día de nuestra vida, para que aprendamos a tomar buenas decisiones. Necesitamos tu sabiduría, necesitamos que tú renueves nuestra escala de valores. Gracias te damos, Padre, porque el día de hoy sembrarás principios, ideas, para que podamos ponerlas por obra, para que aprendamos a escoger lo bueno cada día de nuestra vida, de tal manera que podamos heredar bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Sabe que son muchas las personas que no saben tomar buenas decisiones en la vida? ¿Cómo le ha ido a usted con las decisiones que ha tomado en el transcurso de su vida? ¿Le ha ido bien o le ha ido mal? ¿Han sido buenas decisiones? ¿Ha sabido escoger lo mejor para usted? Mucha gente en ocasiones dice, pero ¿cómo puedo escoger lo bueno? Se presentan delante de mí tantos caminos, tantas opciones, que cuesta trabajo elegir correctamente. Yo creo que el verdadero problema no está tanto en todas las opciones que tengamos, que pudieran de alguna manera causar confusión, sino en que los valores que nos mueven a elegir no siempre son los correctos. Y es aquí donde empezamos a tomar malas decisiones en la vida, porque los valores que están sembrados en nuestro corazón no son los más rectos. Por eso es que dice el salmista en el versículo 12, ¿quién es el hombre que teme al Señor? ¿Quién es el hombre que le teme? ¿Quién es aquella persona que tiembla ante su presencia, que le considera en sus caminos? Porque entonces a esa persona el Señor le enseñará el camino que ha de escoger. Le va a enseñar a tomar buenas decisiones. Significa que en la medida en que yo tengo una escala de valores correcta conforme al corazón de Dios, yo voy a aprender a tomar buenas decisiones en la vida. De otra manera me voy a equivocar, me voy a lastimar y voy a lastimar a los que me rodean. ¿Cómo puedo entonces aprender a escoger bien en la vida? Mire lo que dice Isaías 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Aquí podemos encontrar una guía. Comenta el profeta Isaías: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo. ¿Y qué dice? Y escoger lo bueno. Esta palabra es una profecía que habla de nuestro Señor Jesucristo, de que una virgen iba a concebir a un niño, al Hijo de Dios, un hijo que iba a comer mantequilla y miel. ¿Hasta cuándo? Hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Significa que la instrucción que iba a recibir este pequeño le iba a orientar a discernir correctamente para tomar buenas decisiones.
Jesucristo iba a ser alimentado con mantequilla y miel. La mantequilla y la miel es figura de la palabra de Dios. Significa que la palabra de Dios iba a ser su alimento diario y continuo hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Parece algo sencillo, pero qué difícil es desechar lo malo. Porque normalmente lo malo es lo que más nos atrae. Yo lo he visto luego con mis hijos. Hijo, por favor, no toques eso que te puedes lastimar. Y hasta hace sus ojitos como diciendo, mira, veme, lo voy a hacer, lo voy a hacer. ¿Por qué será así nuestra naturaleza? ¿Por qué lo malo nos atrae más que lo bueno? ¿Por qué lo que nos es prohibido como que lo apetecemos más? Tenemos que aprender a desechar lo malo y a escoger lo bueno, porque no nada más es apartar de mi vida lo que no le agrada a Dios o lo que me puede lastimar, sino que tengo que aprender a tomar buenas decisiones y a escoger todo aquello que va de acuerdo a la voluntad de Dios, todo aquello que me va a edificar. Escoger habla de elegir, de tomar una cosa o persona entre otras. Es sinónimo de preferir, de optar, de distinguir, de seleccionar. Dios está esperando que seleccionemos lo mejor, que podamos ver la diferencia entre lo bueno y lo malo, para que siempre escojamos el bien, aquello que va a producir vida, salud y bendición a nosotros, y que tengamos la capacidad de desechar lo malo, esto es, de rechazar aquello que no nos gusta o que no le gusta a Dios, aquello que se considera innecesario, inútil o que pudiera aún hasta conducirnos a la muerte. Cuando hablamos de desechar lo malo, estamos hablando de despreciarlo, de repudiarlo, de no tenerle valor alguno. Entonces, el aprender a escoger lo bueno, podemos ver que es algo que se aprende desde que estamos pequeños. Hay una cita en el Nuevo Testamento en 2 de Timoteo 3, versículo 14, que nos muestra la importancia de instruir a nuestros hijos desde temprana edad. 2 de Timoteo 3, versículo 14. El apóstol Pablo se refiere a Timoteo diciéndole, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, ¿desde cuándo? Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Yo estoy convencido que necesitamos instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Somos nosotros como padres quienes les damos el camino que deben de seguir nuestros hijos. El otro día yo platicaba con unos papás que no conocen a Jesucristo y decían, es que ustedes los cristianos están mal. Le digo, ¿pero por qué? Porque tú debes de permitir que el hijo crezca y cuando esté grande, elija lo que quiera. Tú no le tienes que imponer ninguna virtud, ningún concepto, ninguna creencia. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Sabes qué pasa cuando una persona crece sin valores? ¿Sabes lo que pasa cuando una persona no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo? Cuando somos pequeños, a la edad de los 2, 3 años, 4, es una etapa formativa en nosotros, donde se nos van inculcando los valores que nos van a definir para que podamos tener éxito o fracaso en la vida. ¿Sabe dónde se gestan los delincuentes? ¿Dónde se gestan los violadores? ¿Dónde se gestan los esposos que golpean a sus esposas? En hogares donde los niños no recibieron instrucción alguna.
No podemos nosotros dejar que nuestros hijos crezcan como hierbas silvestres. Necesitamos darles un camino, darles mantequilla y miel mientras están pequeños, hasta que sepan desechar lo malo y escoger lo bueno. Y esa mantequilla y esa miel es la palabra de Dios. Como Pablo le dice a Timoteo, qué bueno que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mucha gente dice, es que la Biblia ni siquiera yo como adulto la entiendo. Pues fíjate que el Señor en una ocasión dijo, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has revelado a tus niños. La palabra de Dios está tan fácil que hasta un niño la entiende. ¿Pero por qué la entiende un niño? Porque la fe de un niño se despierta fácilmente a Dios. Y cuando tú tienes fe en Cristo, cuando tú tienes fe en Dios, esta palabra se hace comprensible y se vuelve como una miel, como una mantequilla. ¿Alguna vez te has preparado un pan con mantequilla? Y a veces le pones azuquitar. Bueno, pues imagínate que le pones miel. ¿Y cómo sabe? Con un capuchino. ¡Ay, bien rico!, ¿verdad? Pues la palabra de Dios debe de ser algo sabroso, algo que uno disfrute y que nos va a ir dando la sabiduría para desechar lo malo y escoger lo bueno. Esto es, para tomar buenas decisiones en el transcurso de nuestra vida. Seguimos leyendo ahí en 2 de Timoteo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, fíjate, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El único beneficio que puede traer la palabra de Dios a nuestra vida es que nos va a instruir, nos va a preparar para que seamos personas de bien, para toda buena obra. ¿Qué le parece si escudriñamos la palabra de Dios y permitimos que sus valores sean sembrados en nuestro corazón para que aprendamos a escoger lo bueno y a desechar lo malo? Vamos a ver 10 áreas en las que debemos de aprender a escoger correctamente y vamos a tomar consejo para nuestra vida, para que podamos hacer los cambios pertinentes. ¿Le parece? Primera área en la que tenemos que tomar buenas decisiones. Escoge la santidad en vez de escoger el pecado. Vamos a ver un ejemplo. Génesis 39, versículo 6. Génesis 39, 6. La santidad es un valor que se debe de gestar en nosotros, es una virtud. Se dice que algo es santo cuando algo es puro, cuando no tiene mancha, cuando no tiene contaminación. Y Dios está esperando que nosotros aprendamos a ser santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Él es el santo. Y para eso derrama su Espíritu Santo en nosotros, para que podamos permanecer en ese estado, en esa calidad, todos los días de nuestra vida. Pero es una decisión nuestra vivir en santidad o no. Por ejemplo, en Génesis 39, 6, tú te has de acordar de José, el hijo de Jacob, aquel joven de hermoso aspecto que fue llevado como esclavo a Egipto y fue vendido al oficial del faraón llamado Potifar. Y Potifar encargó a José todos los negocios de su casa, porque Potifar veía que Dios estaba con José y que todo lo que hacía José, el Señor lo prosperaba. Pero miren lo que sucedió en el versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Cuántos bellos y hermosos hay aquí? Somos como José, en serio. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo.
Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? A José, ¿qué le preocupaba? ¿Fallarle a Potifar o fallarle a Dios? Fallarle a Dios, porque él sabía quién era el Señor y quién era él delante de su Señor. Y la decisión que tomó José, cuando la mujer le dijo en el versículo 7, duerme conmigo. ¿Y qué contesta José en el versículo 8? Y él no quiso. En ese momento él tomó una decisión. Yo tomo la decisión de mantenerme en santidad. ¿Quién se iba a enterar? ¿Quién lo iba a saber? Tal vez ninguna persona, pero tú sabes que todas nuestras acciones están delante de los ojos de Dios y a Él le vamos a dar cuenta de todo lo que hagamos. Él no solamente conoce nuestras acciones, sino conoce nuestros pensamientos, conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios, a través de su Espíritu Santo, constantemente está escudriñando lo que hay dentro del corazón del hombre. Y Dios está esperando que la santidad se geste en tu corazón y que tú decidas mantenerte fiel a Él, a tu Señor primeramente, y que tú le puedas decir no a la tentación. Esta mujer seguramente era una mujer muy hermosa. Nada más vivía para su arreglo, nada más vivía para ella. Pero sin embargo José decidió mantenerse santo. Lo contrario a la santidad es el pecado, es la inmundicia. Pero ¿por qué en ocasiones escogemos el pecado? ¿Por qué muchas veces escogemos el mal camino? Dice aquí en el versículo 9 al final: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El haber escogido lo contrario hubiera llevado a José a escoger el mal, y no solamente un mal mediano, sino un gran mal para su vida. Dice versículo 11: aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Yo quisiera imaginarme esa escena. Se ve que la mujer lo agarró con desesperación, al grado que él tuvo que zafarse, y pues prácticamente le fue arrancada la ropa. Anteriormente la ropa no es como la de ahorita, eran túnicas. Yo no sé qué tan bien cosidas estuvieran, pero le arrancó la túnica y salió corriendo José. Huyó de ese lugar. Esa es la actitud que debemos de tener. Cuando yo tomo una decisión de vivir en santidad, yo no me voy a quedar a coquetear con el pecado. Yo voy a ser radical, voy a huir. Si yo veo que viene una persona con malas intenciones, pues en ese momento yo voy a huir. No voy a decir, pues voy a ver qué surge, a ver qué se da. ¿Sabes que tú como hijo de Dios eres muy atractivo para la gente del mundo? Los jóvenes son muy atractivos para las filisteas, para las jebuseas, para las amorreas, para todas las... Mira, tú lo sabes. Y las jovencitas, hijas de Dios, son muy atractivas para los filisteos, para los amorreos, para los cananeos y para todos los feos. Porque te ven especial, porque ven que hay algo en ti, una luz que brilla, buenos valores. Es bien curioso, pero yo he platicado luego con jóvenes y dicen, mira, yo la verdad le he dado rienda suelta a mi sexualidad, pero cuando me case, me quiero casar con alguien virgen. Qué curioso, ¿verdad?
Tú pruebas, experimentas, pero te quieres casar con alguien virgen. Y la gente que no conoce a Cristo sabe que los hijos de Dios ven la virginidad como un valor muy importante. Y entonces dicen, híjoles, pues ya probé de tutti frutti. Pues ¿qué voy a hacer? Pues ¿dónde encuentro una virgen? Pues con un cristiano. Me voy a casar con una cristiana, porque esa sí se cuidó. Debes de tener cuidado. Tienes que escoger correctamente. Escoge la santidad y no escojas el pecado. Y sé radical en tu decisión. Tu decisión no nada más debe de ser de palabras, sino que se tiene que manifestar con tus hechos, en tus acciones. Acciones que quedaron manifestadas aquí en el versículo 12, cuando José huyó y salió. No te quedas a coquetear con el pecado. Sales inmediatamente, rompes esa relación, rompes esa amistad, dejas de mandar correos, dejas de escribirle cartas, dejas de dar teléfonos, cambias tu chip, cambias tu teléfono, te vas a vivir a otro lado, lo que sea, cambias de trabajo, pero huyes y sales. ¿Se comprende? Porque es más importante tu santidad que cualquier cosa. Muchos varones no se mantienen en santidad conyugal y muchas veces terminan repudiando a su esposa. En una ocasión, en Mateo 19, versículo 3, vinieron a Jesucristo unos fariseos para tentarle y le dijeron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mira qué listos. Por cualquier causa. Es que no me gustó la sopa, repúdiala. Es que no te lavó bien los calcetines, repúdiala. Esa es cualquier causa, ¿no? Y parecieran cosas tontas, pero lamentablemente por tonterías muchos repudian a su cónyuge y no mantienen su fidelidad a él. Dios está esperando que escojamos la fidelidad conyugal al repudio. Dice aquí, versículo 4, Jesús respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Repite conmigo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La clave está en, ¿no habéis leído? ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios, sus valores, sus principios, son los que transforman mi corazón y me llevan a tener el valor correcto para tomar buenas decisiones? Pero si yo tengo un corazón corrompido y si yo desconozco la Escritura, pues entonces voy a decidir conforme a mi gusto, conforme a mis valores, a mis principios. Y si mis intenciones son obscuras, y si yo vivo en la carne y tengo la concupiscencia desarrollada, pues imagínate lo que voy a estar decidiendo. Por eso Jesucristo les dice, ¿que no has leído la Escritura? El saber escoger correctamente se aprende desde pequeño. De ahí la importancia de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, para que cuando ellos crezcan puedan tomar buenas decisiones en la vida. Dice más adelante, versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? A ver, si hasta está escrito, como diciendo, sí la hemos leído. Versículo 8, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. ¿Dónde está el problema? En el corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres y corrige Jesús, mas al principio no fue así. O sea, lo correcto, lo ideal, lo que Dios estableció desde un principio es que haya una fidelidad conyugal. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Tú ya te uniste conyugalmente? ¿Te vas a separar hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Ay, Señor, pues como que ya no me gustó. No te tiene que gustar. Estamos aprendiendo a tomar decisiones en base a los principios que vienen en la Escritura. Significa que tenemos que ser renovados
renovados en mi pensamiento y en mi corazón, para que entonces yo pueda vivir en santidad, en una santidad conyugal también, en una fidelidad conyugal, en una lealtad. Número 2, vamos a ver otra área. Escoge el trabajo a la pereza. ¿A quién le gusta trabajar? Y a los que no dijeron amén, también. Dios está esperando que seamos un pueblo sumamente trabajador. Mira lo que dice Mateo 21, versículo 28. Mateo 21, versículo 28. Es curioso, pero digo, ¿quién desea escoger el trabajo? Y hasta te dan ganas de bostezar, ¿verdad? Ay, a mí. Mateo 21, 28 dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Yo no sé si tú notas, ¿había en él la disposición de querer trabajar en la viña de su padre? No. ¿Tenía ganas? ¿Se despertó con flojera? ¿Estaba cansado? ¿Y cómo sabes tú? ¿Te ha pasado? Sin embargo, dice, pero después arrepentido. Significa que tomó conciencia, entró en sí, hubo un cambio en él. Arrepentido fue, tomó la decisión de ir a trabajar. Él en ese momento dijo: a ver, sacúdete la flojera, te vas a levantar y vas a ir a trabajar y le vas a echar muchas ganas y vas a dar lo mejor de ti. Yo tomo la decisión de abandonar la pereza para ser una persona diligente, una persona trabajadora. Versículo 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. A veces pareciera que la gente menos digna, la gente que tiene menos capacidades, a veces son los que más responden, a veces son los que más prosperan. A mí me ha tocado platicar en ocasiones con personas que me dicen: mira, a mí me sorprende. Yo en la escuela, pues era de los que sacaban puros 10. Y yo no sé qué me pasó, pero me quedé nada más con la secundaria. Ya no pude seguir avanzando. Y mi hermano, que sacaba puros 7 y 8, ya hasta tiene 2 carreras y una maestría. ¿Cuál es la diferencia? Que él perseveró, que él trabajó, que él se esforzó, que él echó ganas, que él fue diligente. Cuando nosotros aprendemos a trabajar perseverantemente, vamos a progresar en todas las áreas de nuestra vida. Dice Proverbios 13, versículo 4: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El perezoso: quiero tener una casa, quiero viajar por todo el mundo, pero ¿qué va a alcanzar? Nada. Pero el diligente, la persona que se apresta, que trabaja, que le echa ganas en sus labores, será, como dice aquí el versículo 4, prosperada. Y no solamente prosperará económicamente, prosperará en todas las áreas de su vida, porque la diligencia es una virtud que se manifiesta en donde quiera que estemos presentes. Los pensamientos del diligente, dice la Escritura, tienden a la abundancia. Son pensamientos con visión, pensamientos grandes, porque tienen una meta, tienen un objetivo y se esfuerza por alcanzarla. Dios está esperando que tú y yo aprendamos a escoger el ser trabajadores y diligentes y que desechemos la pereza.
conozco jóvenes, señoritas, que ya están preparadas para casarse, tienen trabajo, tienen casa, tienen coche, nada más les falta el chavo. Y conozco chavos que ni tienen casa, ni tienen coche y ni tienen chava. Hermano, es que yo estoy esperando casarme con una que ya tenga casa y que me dé vida de rey. Pues no. ¿Quién es el proveedor de la casa? A ver, no me lo digan con tristeza. ¿Quién es el proveedor de la casa? El varón. Hay un orden. Ese es el orden que Dios estableció. Si ese varón tiene una mujer que le está apoyando, qué bendición tan grande. Pero la responsabilidad es del varón. Ay, hermano, yo por eso me casé con una mujer bien chambeadora, si vieras. Le echa tantas ganas que yo lo que hago es echarle porras. Pues imagínate. Una tercera área en la que tenemos que aprender a escoger correctamente es en el área de la sanidad. Dios desea que escojamos la sanidad en vez de la enfermedad. ¿A poco yo puedo escoger mi sanidad? Sí, tú eliges. Mira lo que dice Éxodo 15, versículo 26. Éxodo 15, 26. Dice el Señor: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. ¿Y dónde está su voz? Aquí en la palabra de Dios. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Yo no sé si tú percibes cómo está este asunto. ¿Tú quieres tener y vivir en sanidad? Pero no sé si te das cuenta que está condicionada esa sanidad. ¿A qué? A oír, a hacer y a guardar los mandamientos y la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando yo no guardo la palabra de Dios en mi corazón? ¿Qué pasa cuando no la pongo por obra? ¿Qué pasa cuando no me lleno de ella? Cuando no pongo atención, cuando la desecho. En ese momento, ¿cómo voy a querer vivir en sanidad? Estoy escogiendo entonces la enfermedad. En el momento en que yo desecho la palabra de Dios, en el momento en que yo no busco obedecerla, en ese momento yo estoy escogiendo vivir en enfermedad. Tú eliges, ¿quieres salud o quieres enfermedad? Toma una buena decisión, escoge la sanidad para tu vida, pero es algo que tú debes de anhelar. Es que cuando yo me enfermo, pues voy al médico, entonces ya no hay tanto problema. Pues no, te pudieras ahorrar el dinero del médico si tú vives conforme a la palabra de Dios. A mí me llama la atención, por ejemplo, en Lucas 18, versículo 35, está el caso de un ciego que vivía en Jericó. Y mira su historia. Lucas 18, 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces, ¿qué hizo el ciego? Dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En ese momento escogió el ciego acercarse a Jesús, clamar a Jesús, poner sus ojos ¿en quién? En Jesús. Hermano, pero si no veía, pues así, con los ojos de la fe.
creer en que Jesús podía sanarlo, manifestarse en su vida. Versículo 38, dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? A mí me llama la atención esta pregunta. Si yo hubiera sido el ciego, a lo mejor le hubiera dicho a Jesús: hello, que no es evidente, Señor, ¿verdad? Para el Señor sí era evidente, pero a lo mejor no era muy evidente para el ciego. Realmente esta pregunta que le hace Jesús es para ubicarlo a él. ¿Qué quieres que te haga? Yo quiero tu sanidad. Yo ya te lo enseñé desde Éxodo 15, 26. Yo soy tu sanador. Si oyeres atentamente mi voz, si guardares mis mandamientos, yo quiero sanarte, pero ¿lo quieres tú? ¿Lo quieres tú? ¿Tú quieres vivir en sanidad? Si tú lo quieres, escoge. Toma la decisión. Escoge por mí. Escoge mis caminos. Escoge poner tus ojos en mí. Escoge tener fe en mí. ¿Qué quieres que te haga? Porque conforme a tu fe será hecho. Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Porque Dios, ¿qué desea? ¿Tu enfermedad o tu sanidad? Pero ¿tú qué quieres? ¿Tus decisiones te están llevando a vivir en sanidad, en salud o en enfermedad? Tú escoges. Número 4, otra área en la que tenemos que aprender a escoger correctamente. Escoge ayudar al prójimo en vez de ignorar sus necesidades. Abre la escritura en Lucas 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Muchas veces tenemos la oportunidad de hacer el bien, pero tomamos la mala decisión de no hacerlo. Y en ocasiones, en vez de haber hecho el bien y traer bendición para mi vida, yo solito me estoy cerrando las ventanas de los cielos al no ayudar al que tiene necesidad, al prójimo. Dice Lucas 10:25, es la historia del buen samaritano. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. En ese momento él tomó la decisión de no ayudar. Él tomó la decisión en su corazón. Vio a una persona medio muerta y dijo: yo estoy muy ocupado, no tengo tiempo, es más importante mi vida, son más importantes mis asuntos. ¿Quién sabe
quien sea a lo mejor y me están poniendo un 4 y me van a asaltar. Yo me sigo. Dice más adelante, versículo 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Tomó la decisión de no ayudar al prójimo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Esta persona samaritana es una persona que a lo mejor no tenía un conocimiento pleno de la voluntad de Dios, como un sacerdote y un levita. Sin embargo, en su corazón había un principio de justicia. Había un valor que le decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y para hacerlo, debes de aprender a amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Cualquiera que esté próximo a ti. En el momento en que estés cerca de alguna persona, se convierte en tu prójimo. Y entonces ese valor le llevó a tomar una buena o una mala decisión. Una buena decisión, porque salvó una vida. Salvó una vida. ¿Sabes que hay decisiones que en ocasiones salvan o pierden vidas? Debemos de tener mucho cuidado. Cuando tú tengas la oportunidad de ir y orar por un enfermo, no esperes mucho tiempo. No sea que se muera y parta antes de que tú puedas orar por él. Porque después te vas a sentir mal. Aprovecha la oportunidad. Toma la decisión de no ignorar las necesidades de las personas, sino que da lo mejor de ti. Decide dar lo mejor de ti. Escoge siempre el bien. Escoge siempre ayudar a los demás. Dice Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder de hacerlo. Si tú tienes el poder de hacerlo, ayuda. Hay un pasaje que dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Te das cuenta? El otro día me estaba platicando una persona, estábamos hablando sobre la conciencia y me decía, fíjate que estuve a punto de regarla, Jorge. Le digo, ¿por qué? Pues resulta que hace muchos días yo platicaba con una persona que necesitaba ir al centro a comprar algunas cosas y me dijo, ay, cuando tú vayas, avísame para que vaya contigo. Yo le dije que sí, pero en mi corazón la verdad no quería yo llevarlo. Y resultó que se dio la oportunidad de ir al centro. Y ahí voy manejando rumbo al centro. Y en eso me acuerdo de esta persona. Yo dije, ay no, pero sería regresarme y pasar por él a su casa. Es desviarme cerca de 40 minutos. No, ya mejor me sigo. Al fin nadie se va a dar cuenta. Él jamás sabrá si fui o no fui al centro. Pero en ese momento se acordó de la palabra. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y esa palabra le estuvo dando vueltas en la cabeza. Frenó, tomó una desviación y se regresó. Le fue hablando al hermano, hermano, fíjate que voy a ir al centro, voy para el centro, paso por ti. Ay, qué bueno, qué bendición. Pasó a su casa, se fueron al centro, compraron lo que tenían que comprar, lo llevó a su casa, hasta le invitó una torta. Y cuando llegó a su casa, él se sentía muy bien. ¿Por qué? Porque no pensó solamente en sus necesidades, sino pensó en ayudar a su prójimo. ¿Su prójimo se iba a dar cuenta? No. ¿Pero quién sí se iba a dar cuenta? Dios. ¿La decisión que tomó fue buena o fue mala?
¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios, sus valores nos ayuda a escoger bien? Empieza a saturar nuestra mente con la verdad de Dios, con lo que Él está esperando que nosotros hagamos. Pero depende de uno escoger, que en ese momento decidamos, yo voy a hacer lo que la palabra de Dios me está enseñando. En ese momento vas a tomar buenas decisiones. Y después me dice, ¿y sabes qué fue lo que pasó? Que lo que yo fui a comprar no me alcanzaba, me faltaban como 1,000 pesos. Y el hermano agarró y me completó y me dijo, déjalo así, tú me has bendecido, déjame bendecirte. Y le fue de bendición. Si hubiera ido a dar la vuelta al centro y si hubiera regresado sin nada, cuando nosotros bendecimos, la bendición se nos regresa. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Quinta área en la que tenemos que tomar buenas decisiones. Escoge confiar en Jesucristo más que en las riquezas de este mundo. Marcos 10, versículo 17. Estaba Jesucristo predicando la palabra cuando llegó a él una persona e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Nuevamente la palabra, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, como diciendo, ya la hice. Este joven tenía una buena intención, entrar a la vida eterna. Y le pregunta, Maestro bueno, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Cómo puedo yo trascender por toda la eternidad? Tenía una visión muy grande este joven. Y Jesús lo lleva nuevamente al punto donde se toman las buenas decisiones, el conocimiento de la palabra. Pues, ¿sabes los mandamientos? No hurtes. Si tú tienes el valor de no hurtar como principio de vida, aun cuando se te presente la oportunidad, ¿qué vas a hacer? No vas a hurtar. Que de repente vas a comprar y te van marcando la mercancía en el súper, pero por azares del destino pasan la pantalla de plasma de 56 pulgadas y no te la cobran. ¿Te quedas callado? ¿Por qué te pusiste nervioso? ¿O sentirías bonito que te sucediera, verdad? Y no pagarla. Eso sería robar. Hermano, ¿es una bendición caída del cielo? No. En ese momento, si tú tienes el valor y tú conoces la palabra que dice no robarás, le dices a la señorita, ¿sabe qué? No me cobró la pantalla de plasma. Ay, sí, cierto, son 25,000 pesos más. Tal vez no da mucho gusto a tu carne, pero tu corazón se va a sentir mucho mejor porque escogiste lo correcto, escogiste lo bueno, porque tienes principios, porque tienes valores. Igual cuando le dice, no mates, no adulteres, no digas falso testimonio contra tu prójimo, no defraudes a nadie. Son principios que nos ayudan a escoger lo bueno, a escoger la bendición. Dice más adelante, versículo 21, después de que el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, imagínate esta escena, mirándole, le amó, como diciendo, ay papacito, si vieras cómo puedo ver lo más profundo de tu ser. Y lo más precioso es que Dios mira nuestro corazón y no nos juzga, sino que dice que mirándole
le amó. Dios siempre nos va a amar, siempre. Él nunca nos va a juzgar o nos va a condenar. Somos nosotros los que nos juzgamos y nos condenamos cuando escogemos mal. Porque después de tomar una mala decisión, ¿cómo te sientes? Uno se siente mal, hasta se siente culpable, ¿verdad? Mirándole, le amó y le dijo: una cosa te hace falta, nada más una. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Quién poseía a quién? ¿Él a las posesiones o las posesiones a él? Las posesiones lo poseían a él. Versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. ¿A quiénes? A los que confían en las riquezas. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Y el corazón de esta persona estaba en las riquezas. Su confianza estaba en las riquezas. Su paz, su bienestar estaba en las riquezas. ¿Tú sabes que Jesucristo es nuestra mayor riqueza? El reino de Dios y su justicia es nuestra mayor riqueza. Y todo lo demás viene por añadidura. Y son simples añadiduras. Jamás confíes más en las cosas de este mundo, ni en sus riquezas, que en Jesucristo. El Señor le estaba diciendo: anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, no lo necesitas para ser feliz. ¿Quieres entrar a la vida eterna? No necesitas el dinero. Pues es que tal vez no, y le paso una feria a San Pedro, algo así, para que me deje entrar. No lo necesitas. Es más, te estorba. Ven y sígueme. Me ofrezco a ti. Yo voy a ser tu riqueza. Yo voy a ser tu herencia. Yo voy a ser tu vida. Sin embargo, este joven dice que se fue triste. En ese momento tomó una decisión. ¿Y escogió bien o escogió mal? Escogió mal. Tomó una mala decisión, porque su valor, lo que había en su corazón, no le permitió escoger correctamente. Tú, si hubieras sido este joven, ¿qué hubieras escogido? No lo sé. Piensa. Porque a lo mejor no eres una persona muy rica, pero a lo mejor hay otro tipo de riquezas en tu corazón que te están estorbando. ¿Estás escogiendo a Jesucristo antes que esas riquezas? Reflexionemos en esto. No confíes en nada de este mundo, ni siquiera en el hombre. Hay una cita que dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Tu confianza debe de ser solamente el Todopoderoso. Con Él tenemos victoria. Sexta área. Escoge la justicia y la honestidad antes de la injusticia. Abre la escritura en Lucas 19, versículo 2, por favor. Lucas 19, 2. Había en los tiempos de Jesús un varón llamado Zaqueo. Él era jefe de los publicanos, o sea, él era un cobrador de impuestos, pero no nada más era el cobrador de impuestos, era el jefe de todos los cobradores de impuestos. Imagínate entonces el puestazo que tenía. Él trabajaba en Hacienda, pero era el director de Hacienda, por así decirlo. Y dice en Lucas 19:2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y... ¿Por qué será que era rico? Bueno, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud,
pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, tomó una decisión: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Lo que no pudo hacer el otro, este sí lo estaba haciendo. Y no se lo pidió el Señor, él tomó la decisión. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, bien que sabía que sí, se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Wow! Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te das cuenta cómo tomó la decisión de ser una persona justa? He vivido toda mi vida haciendo chanchullos, porque el que no es tranza, era la filosofía posiblemente de Zaqueo. Pero hoy me he dado cuenta de que he obrado mal. Hoy decido cambiar mi vida. Hoy escojo el camino de rectitud. Hoy escojo el camino de la justicia. Porque él, como buen judío, posiblemente conocía el pasaje de de Levítico 19:36, donde el Señor manda balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Y lo firma: yo, el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Si algo Dios desea es que seamos justos en todo. Si tú tienes un negocio, cobra lo justo. Si tú vendes mercancía y das por peso o por medida, da lo justo. Y como hijos de Dios, es más, si puedes hasta das el pilón de más. Yo actualmente cuando voy a comprar algo y le digo: ¿y no me da mi pilón? Y se ríen así como usted. Así me dice: ay, por favor. Y como que me ignoran, como si no me hicieron caso. Pues ellos se lo pierden. Porque lo que tú siembras, cosechas. Si tú quieres tener bendición, sé una persona acostumbrada a dar y ayudar a los demás. Dios está esperando que aprendamos el camino de la justicia, pero es una decisión personal. Séptima área en la que debemos de aprender a escoger. Escoge descansar en Jesucristo en vez de vivir afanado cada día. Lucas 10, versículo 38. Lucas 10, versículo 38. Jesucristo tenía unos amigos que se llamaban Marta, María y Lázaro. Ellos vivían en Betania. En una ocasión que pasó Jesucristo, entró a su casa y dice en Lucas 10:38: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Repite conmigo: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál fue esa buena parte que escogió María? Estar a los pies de Jesús. Hermano, pero tú me has dicho que yo escoja ser diligente y trabajador. Y Marta, pues
estaba recibiendo en casa al Señor. Tenía que preparar las enchiladas verdes, ¿verdad? Tenía que hacer todos los menesteres necesarios para recibir al invitado de honor. Sin embargo, mira la escala de valores de Jesús. Le dice a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. ¿No eres una persona feliz en este momento? Porque hay turbación en tu vida. En este momento no hay descanso en ti. Hay preocupación, hay angustia, hay pesar. Es más, hasta te estás molestando con tu hermana María. Hasta la estás acusando, la estás juzgando. Tú estás viendo que ella está de flojota ahí tirada a mis pies. La estás señalando. Estás viendo la paja que hay en su ojo y no ves la viga que hay en el tuyo. Mira todo lo que estaba aconteciendo en el corazón de Marta. Y le dice: y María ha escogido la buena parte. María tomó la decisión, escogió: está Jesús aquí en mi casa. Voy a tener tiempo otros días para hacer el quehacer. A lo mejor ahorita no le voy a dar unas enchiladas verdes, pero le hago unas potosinas, que son más rápidas. Pero por mientras, ahorita que está predicando, que está enseñando, pues yo voy a estar a los pies de Jesús. Yo le voy a adorar. Porque hay tiempo para todo en la vida. El día de ayer estábamos platicando que aquí en México normalmente vivimos a un ritmo sumamente acelerado de trabajo y no tenemos tiempo ni siquiera para disfrutar la vida. Y en otros países, por ejemplo, como en los países nórdicos, Suecia, Noruega, trabajan sus 8 horas, pero las trabajan bien. Salen tempranito del trabajo, 5 o 6 de la tarde, y disfrutan a su familia. Y viven más años. Y a veces nosotros estamos tan afanados, tan turbados, que no tenemos tiempo ni para nuestros seres queridos. Ya cuando volteamos: ¿tú quién eres? Pues soy tu hijo, papá. Creías que era un señor que estaba ahí en tu casa, pero nunca lo vistes crecer. Y lo peor de todo, a veces ni siquiera tenemos tiempo para el Señor. Escogemos mal. Escojo quedarme a trabajar 15 horas extras y dejo de orar, dejo de leer la Biblia, hasta dejo de congregarme, porque escojo mal. Hay una mala escala de valores en mi corazón y entonces mis prioridades son otras y no es el Señor. Jamás permitas que se levanten otras prioridades en tu vida antes que el Señor. Si tú le dedicas tiempo a Dios, Él se va a encargar de todos los aspectos de tu vida y te va a bendecir y te va a ir bien. Jamás permitas que sea robada el tiempo de comunión con Dios. Tu tiempo de lectura, tu tiempo de oración, tu tiempo de alabanza y de adoración a Dios, el venir temprano, alabarle, orar congregacionalmente, dejar que el Espíritu Santo fluya y nos sane, nos ministre, el recibir la palabra, el ser fortalecidos a través del mensaje, el tomar cursos bíblicos, son cosas que nos van ayudando a mantenernos firmes en el Señor. Acuérdate, estar pegados a la palabra para tomar buenas decisiones. Aprende a descansar en Dios, aprende a buscarle. Dice Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Y entonces el Dios Todopoderoso se va a manifestar en nuestras vidas. Número 8. Tenemos que aprender a escoger, a hacer la voluntad de Dios antes de hacer nuestra voluntad. Esta es otra área que también tenemos que aprender. Mateo 26:36. Tú te has de acordar que Jesucristo, pronto a ser prendido, se encontraba en el huerto de Getsemaní
derramando su corazón delante de Dios, preparándose para el escarnio. Y dice, estando ahí en Mateo 26:36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Imagínate, Jesucristo estaba orando en Getsemaní, en ese lugar que significa prensa de aceite. Su corazón estaba siendo prensado. Su carne le decía, yo no quiero pasar por esta situación. Y se atrevió a decirle, Dios, si es posible, pase de mí esta copa. La verdad es que no quiero. Mi alma está muy triste hasta la muerte. No era una decisión fácil. Sin embargo, Él tomó la mejor decisión. ¿Y cuál fue su decisión? No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Aún en los momentos más difíciles, yo decido hacer siempre la voluntad de Dios. Aun cuando esté triste, aun cuando esté enojado, aun cuando esté pasando lo que esté pasando, yo voy a decidir hacer la voluntad de Dios, hacer lo correcto. Por ejemplo, si de repente tú tienes problemas conyugales y tu esposo o tu esposa te deja de hablar y te hace la ley del hielo, ¿qué vas a hacer? Darle gracias a Dios, hermano. No. En ese momento, ¿qué dice la Escritura? Cuando te presentes delante de Dios o delante del altar para mostrar tus ofrendas y ahí te acuerdas de que tu prójimo tiene algo contra ti, tal vez no tú contra él, porque tú dices, yo no le hice nada, pero a lo mejor esa persona sí se siente ofendida. En ese momento deja tu ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces vas con tu cónyuge y le dices, mi amor, ¿me perdonas? Y si me cachetea, pues le pones la otra mejilla. Y si me da en la otra, pues te echas a correr, de sonso me quedo ahí para que me golpee. Pero dar el primer paso, tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios y no la mía. Pero es que es muy difícil, hermano, pero no es imposible. Cuesta trabajo aprender a perdonar, aprender a no guardar rencor. Octava área en la que tenemos que escoger: escoge hacer la voluntad de Dios en vez de hacer tu voluntad. Mateo 26, versículo 36. Mateo 26, 36. ¿Sabes que el hacer la voluntad de Dios no es fácil? Tenemos que tomar la decisión. Ahí se empieza, para alcanzarla, para lograrla, para vivirla. Mateo 26, 36. Jesucristo se encontraba en el huerto de Getsemaní, previo a ser aprehendido para ser crucificado. Y en ese huerto tomó una decisión muy importante. Vamos a ver. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El momento que estaba pasando Jesús no era fácil. Era un momento de mucha angustia, de mucha preocupación. Había tal tristeza en su ser que él sentía que se moría. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Que estamos pasando una situación terriblemente difícil y que tenemos que tomar una decisión. A veces en esos momentos tal pareciera que cuesta trabajo tomar buenas decisiones, que pudiera ganarnos nuestra carne, que pudiera guiarnos a hacer nuestra voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. En una situación así se encontraba Jesús, cuando le dice a su padre: Padre, en el versículo 39, si es posible, pase de mí esta copa. La verdad es que yo no quiero hacerlo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En ese momento tomó una decisión: yo escojo hacer tu voluntad, no hacer mi voluntad. Mi carne me dice que no lo haga, pero yo decido, a pesar de mis sentimientos, a pesar de mi tristeza, a pesar de mi enojo, yo decido hacer tu voluntad. Y dice después en el versículo 42, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué dijo Jesús? Hágase tu voluntad. Cuando tú de repente estás peleado con tu cónyuge porque se agarraron a trancazos, tu esposa te moqueteó y te hace la ley del hielo. En ese momento, yo sé que no es un momento fácil, estás triste, te sientes angustiado, te sientes preocupado, desilusionado, posiblemente piensas hasta en separarte. En ese momento, vete a la palabra de Dios. ¿Cuáles son los valores? La Biblia dice: la mujer no se separe de su marido. Ahí en 1 Corintios 7. Y el marido no se separe de la mujer. ¿Y entonces qué voy a hacer? ¿Qué dice la Escritura en Mateo 5? Ve y reconcíliate. Ponte a cuentas con tu adversario. Pero es que él fue quien me atacó o fue ella quien me atacó. Yo tengo la razón. Yo sé que no es fácil. Es en esos momentos donde tenemos que elegir bien, escoger lo bueno, no dejarnos guiar por lo malo que hay en nosotros ni por las circunstancias, sino por lo que dice la palabra de Dios, por los valores que queremos vivir y que queremos enseñar a nuestros hijos. ¿Se comprende? Es en esas situaciones difíciles donde se nota de qué estamos hechos. Ahí es donde se toman las mejores decisiones, a pesar de cómo se encuentre tu corazón. Último, escoge la vida y no la muerte. Deuteronomio 30, versículo 19. Última cita, Deuteronomio 30, versículo 19. Cuando yo aprendo en base a la Escritura a ir tomando buenas decisiones cada día de mi vida, al final, el cúmulo de todas esas buenas decisiones, ¿a dónde crees que me va a conducir? A la vida eterna. Al final voy a estar escogiendo la vida y no la muerte, el éxito y no el fracaso, la bendición y no la maldición. Dice Deuteronomio 30, 19. Está hablando, son palabras del Señor directamente. A los cielos y a la tierra llamo por testigos
hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz, a lo que nos ha dicho el día de hoy, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y esa tierra es figura de la tierra prometida, de la vida eterna, del reino de Dios. ¿Quién lo quiere heredar? Pues aprendamos a escoger correctamente. No al ver todas las opciones que tenemos, sino a desarrollar en mí una escala de valores y principios que me permita tomar buenas decisiones. Lo único que Dios desea es nuestro bien, nuestra felicidad y nuestra bendición. Pero de nosotros depende escoger. Escoge el bien y no el mal para que vivas para siempre. ¿Lo vamos a hacer? Vamos a orar. Padre Celestial, y te rogamos que en el nombre de Jesús esta palabra pueda sembrar en nosotros principios, valores que nos lleven a tomar buenas decisiones en la vida. Ayúdanos, te necesitamos. Ve poniendo en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Guíanos con tu Espíritu Santo. Permite que esta palabra quede sembrada en nosotros, de tal manera que cada vez que tomemos una decisión, venga a nuestro corazón tus principios, tus valores, y podamos tomar las decisiones que nos acerquen a ti, al bien, que nos lleven a la vida eterna, a heredar bendición. Danos la capacidad de comprometernos en nuestras decisiones, de no solamente decidir verbalmente, sino aún con nuestras acciones, manifestar nuestra decisión de seguirte a ti todos los días de nuestra vida. Permite que esta palabra la podamos también instruir a nuestros hijos y que les enseñemos desde pequeños a tomar buenas decisiones. Gracias, porque tú lo estás haciendo, estás sembrando esta palabra el día de hoy en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.